Lucas capítulo 1, vamos a estar ahí. Nuestro texto del día de hoy, Lucas capítulo 1. Y hemos estado estudiando sobre la profecía de Zacarías o la alabanza de Zacarías. ¿Se han dado cuenta? Hemos estado hablando de las tres alabanzas, de alguna manera, que Lucas nos deja escrito. Cada una fue, ¿se acuerdan? La alabanza que da Elizabeth por su hijo. Vemos la alabanza de María, a ser llamada por Dios para cumplir con la misión de engendrar al Mesías. Y ahora vemos la alabanza de Zacarías. Es interesante notar que en el transcurso del libro de Lucas, una de las cosas que más vemos al inicio del libro es la gran cantidad de sucesos que están pasando en el contexto de Lucas, en el contexto del Evangelio, en el contexto de Juan, de Mateo, en el contexto judío, donde se llevan a cabo toda esta manifestación de poder sobrenatural en medio de la multitud. Ahora deben entender que ya habían pasado aproximadamente 400 años sin que hubiese algún tipo de revelación de parte de Dios a la nación. Y el hecho de que Dios irrumpiera en el espacio y en el tiempo para poder completar o llevar a cabo o culminar de alguna manera la última parte de su plan de redención de la nación y así también de su pueblo, de su iglesia. Una de las cosas que vemos es esta gran cantidad de alabanzas que de una u otra forma se expresan en las páginas de la Biblia. Ahora, cuando pensamos en lo que hemos aprendido hasta ahora, querido, concerniente al cumplimiento de las promesas de Dios dadas a la nación de Israel, creo que hay algo que sin duda nos puede maravillar y dejar boquiabiertos en relación a Dios. Porque si bien cabe bajo el título de un atributo llamado fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Ella es el resumen, de alguna forma lo que vemos acá es un resumen y coloreado de la hermosura de lo que significa que Dios sea fiel. Y eso implica muchos factores en relación a todo lo que significa la profecía. Uno de los factores tiene que ver con que la fidelidad nos muestra que Dios dice la verdad y habla la verdad. Y por otro lado, que Dios nos afecta con el tiempo, ni con el espacio, ni con la materia para poder llevar a cabo su plan. Y eso es algo, querido, que en realidad, cuando uno lo analiza, lo meditas en tu corazón, te das cuenta que hay tantas cosas llamada, que podríamos llamarlo con el título grande fidelidad, donde cada hebra está entretejida la una con la otra de tal forma que nos permiten ver en las páginas de la Biblia un hecho tan impresionante como el nacimiento de una mujer que no podía dar a luz, llamado Juan, ¿cierto? Como su hijo llamado Juan, y por otro lado, como ese padre lleno de gozo, lleno de alabanza al Señor, va, enviado por el Espíritu de Dios, profetiza acerca de este pequeño. Ahora, como dije, obviamente, grandes implicaciones. Por un lado, como mencioné, tenemos la veracidad de Dios obrando en el cumplimiento de su plan de redención. Y por otro lado, tenemos la grandeza de Dios en llevar a cabo en plenitud ese plan descrito desde antes de la fundación del mundo, sin que ninguna parte de ese plan se interrumpiera. Con eso te puedo decir algo: Dios no tiene plan B. Y cuando digo no tiene plan B, estoy diciendo no solamente con implicaciones en el texto, sino incluso en nuestras propias vidas. Para Dios, no existe un plan B para contigo. Solo hay plan. Todas las cosas que permite que pasan a nuestro alrededor son las que Dios ha determinado que pasen.
Si Dios no determina eso, querido, no va a pasar. Y eso te deja algo de confianza. ¿Sabes cuál es? Que todas las cosas sean agradables para nosotros, según nuestro parecer, que sean agradables o no, todas ellas van a llevarnos, o deberían llevarnos a alabar y glorificar a Dios. Todas. Y eso es lo que Dios ha determinado. ¿Se acuerdan que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? Incluso solamente cuando la cosa se pone fácil, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, y con mayor gozo de gratitud por la bondad de Dios para con nosotros. Entonces, obviamente Dios cumple en plenitud y prepara el panorama para que naciera aquel verbo hecho carne. Ya prepara el escenario para ver cada sección, diríamos, en primera fila. Ahora, en los versos 67 al 71 podemos ver cómo Zacarías alaba, exalta, engrandece al Señor al cumplir en Cristo las promesas hechas a David. Y lo que dice ahí, el verso 67. Dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Las palabras, lo que hace Zacarías es recordar aquel pacto que Dios hizo con la casa de Israel, particularmente con la casa de David, sobre quien gobernaría sobre la nación y levantaría un poderoso Salvador llamado Mesías, el ungido de Jehová. Y lo que hace Zacarías acá es alabar a Dios, porque en esto que ha pasado, no solamente con el nacimiento de Juan, sino incluso con la manifestación del ángel a María, muestra que están a un paso de que todo lo que se ha dicho en las Escrituras estaba cumpliéndose al pie de la letra. Obviamente, esas promesas hechas a la nación de Israel implicaba que el reino estaba cerca. Ahora, nos toca observar la relación que este pacto tiene con respecto a los padres, de manera que Lucas, guiado también por el Espíritu Santo, nos deja el registro vivo y real de lo que Zacarías, guiado por el Señor y lleno del Espíritu, habló concerniente a eso. Por ende, lo primero que encontramos acá en relación básicamente a esto es la relación que existe entre el pacto davídico de 2 de Samuel 7 y abrahámico. Es el pacto que Dios hace con Abraham, particularmente en Génesis 15. Y fíjense que comienza diciendo, en esta sección dice, en el verso 72 dice, para. Dice el verso 73, dice, para hacer misericordia por nuestros padres. Ahora, cuando hablamos de un para, ¿sí? Obviamente implica un propósito, una razón, la finalidad de algo. ¿Por qué se hace algo? ¿Para quién se hace algo? ¿Ya? Y eso es lo que tenemos aquí. Lo que Zacarías nos menciona es que la finalidad por la cual Dios levantó un poderoso Salvador no solo tenía un beneficio local, básicamente con la nación de Israel, presente en ese tiempo, sino que implicaba un acto misericordioso del Señor en respuesta a su promesa a los padres. O sea, no solamente era una promesa que se había hecho a la nación en ese momento cuando estaba Zacarías, sino que desde Abraham hacia adelante, y diría mucho antes de Abraham, Dios está cumpliendo su promesa. Y la cumplió, ahí está. De más de 2500 años. Y que Dios dice, que le dice a Eva, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el 3:15. Hace 2000 años, en que Dios le dice a Abraham que de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Si piensas que Dios no va a cumplir tu petición en algún momento y dejaste de orar, entonces déjame animarte, no dejes de orar, sigue orando.
que si Dios se tardó 2000 años en responder una promesa particular, ¿tú crees que no va a contestar de la tuya? La va a contestar, la va a cumplir. Y de hecho, fíjate que ni siquiera los padres recibieron todas las promesas. Abraham dice, Hebreos 12, dice que mirándolo de lejos, lo vio un cumplimiento aunque no lo poseía, no lo tenía ahí, pero confiaba en que era poderoso Dios para cumplir lo que había prometido. Lo veía. Y eso nos anima, queridos, a ver que Dios en realidad es muy misericordioso al presentar, obviamente, este acto del Señor en respuesta a las promesas hechas a los padres. De hecho, entender esto es sumamente importante, aunque el pacto davídico es un pacto de alcance universal, ¿ya? Vale decir, va a regir sobre todo el mundo, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque implica una casa, un reino eterno, y implica un rey eterno que gobierne eternamente. Entonces, cuando pensamos en el reinado del Mesías, no piensen en un reinado local solamente, va a ser un reinado universal, global. Va a regir con vara de hierro. Entonces, obviamente ahí vemos el pacto de David, que es un pacto de alcance universal en carácter, y el pacto abrahámico es un más local, ya prometiendo primariamente bendiciones nacionales, tierra de descendencia y bendición, y eso le alude el término que se utiliza cuando se dice nuestros padres. Ahora, ¿cuáles son los padres de la casa de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Son los padres. De ahí nace todo. De ahí surge lo que diríamos la promesa. Ahora, por otro lado, obviamente, el hecho de que diga nuestro texto que la finalidad por la cual Dios levantó un poderoso Salvador no solo tenía un beneficio local, ya presente en la nación de Israel, sino que implicaba un acto misericordioso del Señor, y eso es exactamente lo que era misericordia. El hecho de que Dios le apareciera a Abraham siendo un pagano, literal, en Ur de los Caldeos, y lo más posible que adoraba la luna, y que de todo ese sinfín de personas que estaba ahí, quiso escoger a ese individuo, eso es misericordia. Misericordia. Fíjate que Dios no podía haberse aparecido a Taré, a Nacor o a cualquiera de los suyos. Pero el texto dice que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, vete de tu tierra. A él le dijo, vete tú. De tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. En otras palabras, Dios, en su soberana voluntad, en su designio eterno, determinó escoger a un individuo porque quiso. En otras palabras, es lo que dice también en Éxodo, ¿se acuerdan? Tendré misericordia de quién. Que tendré misericordia. Y yo tengo misericordia, punto, se acabó. Y seré clemente con el que seré clemente. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios quiere. Eso simplemente es la respuesta, no hay más vuelta. Dios quiere y ha querido derramar misericordia y gracia sobre aquellos que Él ha determinado que Él quiere hacer. Él no está obligado a hacerlo, querido. Si tú estás aquí es porque Él quiso que estuvieras aquí. Si eres salvo es porque Él quiso que vos seas salvo. Así de simple. No es porque tú alguna vez dijiste, ¿sabes qué? Ya, me dijo ser cristiano, voy a ser cristiano. Yo creo que nuestra audiencia es todo lo contrario, ¿cierto? En realidad el Señor fue muy misericordioso. Más de lo que pudiéramos imaginar. Sacándonos de este mundo y trasladarnos al reinado de su amado Hijo Jesucristo. Y pudiendo ser siervos, nos llama hermanos. Mira, nos llama hijos.
trata como su esposa. Tenemos todos los beneficios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y aquí vemos obviamente que nace de su sola y pura voluntad el hecho de que extienda misericordia. Ahora, por otro lado, querido, no solo vemos la misericordia de Dios al escoger y aplicar su misericordia sobre Abraham, llamándolo de Ur de los caldeos, sino que también el hecho de acordarse de su pacto. Eso es misericordia. Una cosa es que yo te llame y otra cosa es que yo determine hacer un pacto contigo. ¿Por qué? Porque yo quiero. Ahora, la primera mención que encontramos con referente al pacto es en Génesis 12. Verso 1 al 3, ahí dice Abraham, ahí Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que es como una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldecirá y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, la primera mención. En otras palabras, yo voy a hacer de ti algo excepcional, algo que ningún hombre ha visto. Y lo que creo. Incluso en contra de la perspectiva nuestra, Dios, querido, va a cumplir su plan. Ahora, ¿a qué me refiero con perspectiva nuestra? Cuando pensamos genuinamente en Dios, en muchas ocasiones, mayoritariamente críticas de nuestro crecimiento espiritual, donde están las circunstancias en contra nuestra, diríamos de alguna forma, llegamos a pensar de Dios como si Dios tuviese alguna imposibilidad. En otras palabras, que Dios no puede hacer ciertas cosas. Y limitamos a Dios, ya sea en su accionar o en su voluntad. Decimos, es que Dios, ¿por qué no me contestas? Como si Dios estuviese obligado a contestarnos de alguna manera. O pensamos, Señor, ¿por qué no has cumplido? ¿Por qué no has hecho esto? Tanto tiempo que sigo orando por tal o tal cosa y no veo tu mano. Como si Dios estuviera limitado a tu tiempo y a tu forma. Y querido, en realidad, Dios tiene su tiempo. Y Dios tiene su forma. Y en su tiempo y en su forma siempre salga lo mejor. ¿Se acuerdan una frase que puedo recordar con eso? ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo cuando dijeron, bueno, los hermanos dijeron, si tú quieres mostrarte al mundo, anda y muéstrate al mundo para que todos te conozcan? Y yo le digo, vuestro tiempo siempre está presto. ¿Verdad? En otras palabras, ustedes están siempre ahí para apresurándose. Yo no tengo que apresurarme. Tengo que hacer las cosas en el tiempo de Dios. Y eso es verdad. Estamos pendientes de cuándo el Señor va a responder, cuándo el Señor va a mostrar misericordia, cuándo el Señor en realidad no está limitado a nuestro tiempo. Actúa en nuestro tiempo, pero puede hacerlo en cualquier momento. Entonces, fíjate que acá vemos, obviamente, la primera mención del hecho de que Dios prometiera a Abraham algo. Y al considerar esto podríamos saltar rápidamente a concluir que este es el pacto, pero en realidad no se menciona un pacto acá. Lo que sí se menciona es que Dios se promete de alguna forma guiar a Abraham para cumplir esto. El pacto, obviamente lo que se dice es que lo que Dios haría con Abraham como tal y que de hecho comenzó a hacer con él, a pesar de él. Fíjense, noten la diferencia. Dios cumplió su promesa, a pesar de Abraham. ¿Cómo es a pesar de Abraham? Sí, Abraham mintió. ¿Y eso anuló la promesa? No. ¿Por qué? Porque era a pesar de Abraham. Dios iba a llevar a cabo eso. ¿Ya? Y de que obviamente comenzó a hacer con él, no solo proporcionándole bendición a donde fuera que vaya, sino que a la postre una descendencia y una tierra. Y eso fue lo que pasó en el pasaje.
Ahora, el verso 63 de Lucas dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder. Ahora, la palabra juramento hace alusión a un límite o aquello que retiene a una persona, que restringe. De ahí la idea de un juramento, que yo me restringo a hacer ciertas cosas con esa persona. Ahora, de alguna forma lo que Dios hace es se juramentó bajo su propio nombre en dar a Abraham lo que le prometió. ¿Cuáles son las cosas que le prometió? Y de verdad es bendición. Y esto lo vemos, ejemplo, en Génesis 15, 9 al 17, cuando dice, Dios le dijo a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Y tomó él, Abraham, todo eso, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz. Y serán sepultados en buena vejez, y la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Ahora, eso lo que hace, obviamente, es explicarnos un tipo de pacto que hacía en el Antiguo Oriente Medio. Y que era este pacto era un pacto de sangre. ¿Ya? Yo sí he escuchado de los pactos de sangre. Finalmente aquí no lo realizamos, pero en el Oriente Medio se hacía. Y este pacto obviamente era sangre de animal, no era sangre de persona. Ahora, por ende, este sacrificio no solo implicaba un pacto de sangre en la cual las partes se comprometían a cumplir en virtud de su propia vida el cumplimiento de lo estipulado en ese pacto, ¿ya? Y eso lo hacían, ¿cómo lo hacían? Mediante el acto de que ambas partes iban a pactar, se paseaban por los animales muertos, haciéndose un juramento entre ambas. En otras palabras, si yo vengo y me quería juramentar con alguien, decía ya, Antonio, ahí está la parte de los animales, tú pasas para allá y yo paso para acá. En otras palabras, nos juramentamos ambos a cumplir un pacto. El que no lo cumple, hasta ahí llegó. Y esa era una forma de un pacto. Ahora, si notan algo interesante en el pasaje de Génesis 15, dice que Abraham le sobrecogió temor, o miedo, se durmió. Esa es la idea. Dice que una gran oscuridad cayó sobre él, se quedó dormido, esa es la idea. Tratando de orientar a los animales que querían comer los animales muertos, los carroñeros, se quedó dormido. Y ahí Dios dice, bueno, va a pasar esto con la nación. Hasta 400 años, pero yo voy a juzgar a esta nación y van a volver acá a la cuarta generación. El texto dice que por el medio de los animales estaban divididos una antorcha, una llama de fuego se paseaba. Entonces, lo que está haciendo ahí es Dios se está juramentando por su nombre que lo que va a pasar lo va a hacer. Ahí no, fíjate, ahí no está pasando por los animales, es Dios. Dios dice, yo voy a cumplirlo. Eso nace de mi voluntad. El hecho aquí es que no fue Abraham, como dije, quien pasó entre los animales muertos, no solo Dios, porque lo que Dios se juramenta por sí mismo, cumplir las prerrogativas del pacto estipulado. Ahora, pacto hecho de libre, soberana y misericordiosa voluntad. Querido, a Dios nadie lo obliga a hacer lo que hace. Piensa eso, a Dios nadie obliga a cuidarlo, a cuidarte. Eso es misericordia. Que Dios hoy nos tenga con vida es misericordia. Que Dios nos tenga con trabajo, eso es misericordia.
El problema de los hombres es que nos acostumbramos a la misericordia y pretendemos que eso ya pasa a ser un derecho, cuando no lo es. Cuenta la historia de un maestro de un instituto, R.C. Sproul, R.C. Sproul, dice que una vez estaba en el instituto y le dice a los hermanos, miren, este va a ser el sumario, van a ser las cosas que vamos a pasar en el semestre, y estas son las fechas de los exámenes. Yo sé que esa parte a ninguno alumno le gusta, ¿cierto? Estas son las pruebas, estos son los trabajos. Entonces habían 3 trabajos durante el semestre. Llega la fecha del primer semestre, o del primer trabajo, perdón, y en el aula habían 50 alumnos. Entonces un alumno, avergonzado, se acerca al profesor Sproul y le dice, profesor, ¿sabes qué? No tuve tiempo para poder hacer el trabajo. ¿Usted me daría un poco de tiempo? ¿Qué? Dice Sproul que le dice, tiene 3 días más. Ah, gracias. Gracias, querido profesor. De ahí usted a todo lado, ¿cierto? Oh, gracias, querido profesor. Amado del Señor. Ya, se va. Pasa el tiempo y llega la entrega del segundo trabajo. Y ya no eran 1. El aula eran 15. Profesor Sproul, venimos ante usted porque pasan diferentes circunstancias, nos excusa típica, no pudimos hacer el trabajo. ¿Usted nos daría un poquito más de tiempo para poder hacer y entregar el trabajo? ¿Sí? Ok, te doy 3 días. Oh, gracias. Todos felices ahí, todos querían la prueba, imagínense, todos querían la prueba ahí. Hasta que llega el último trabajo, ya no eran 15, eran 40. Nadie había hecho el trabajo. Entonces el profesor Sproul dice que se pone en su escritorio y llama a ejemplo a Juan. Dice, Juan, tu trabajo. Ah, no lo hice. ¿Usted me puede dar trabajo? ¿Me puede dar un aplauso? Y el profesor Sproul se queda mirando así como, no. Uno no. María, tu trabajo. No lo hice, pues uno no. Empezó. Y todos, pero ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre para el profesor? Sí, eso no es justo. ¿Cómo se le ocurre? El profesor Sproul dice, ¿qué? ¿Quieren justicia? Y justicia les voy a dar. El trabajo anterior no merecían que le diera tiempo. Pero como ustedes quieren justicia y no misericordia, no. ¿Qué nos dice eso, querido? Que estamos tan acostumbrados a recibir misericordia de Dios que ya pasa a ser una obligación y no nos damos cuenta. Como que le exigimos a Dios que tiene que actuar de tal o cual forma cuando Él no tiene por qué hacerlo. Y aquí vemos en realidad cómo Dios levantó a un hombre pagano, le prometió ciertas cosas, se juramentó, y Zacarías lo que hace es alabar porque Dios tuvo misericordia. Se acordó de su pacto. Dios cumple sus promesas a pesar de nosotros. Y no solamente contento con eso, sino que muestra gracia con nosotros. Querido, fíjate que en realidad el hecho de que comenzó a hacer con Abraham lo que hizo, no solo proporcionando la bendición a donde fuera que vaya, sino que también le permitió experimentar la misericordia del Señor en su vida, en su familia, en su descendencia. Ahora, fíjate el verso 74.
que dice, liberados de nuestros enemigos sin temor, que sirviéramos. Ahora, si notamos lo que se nos menciona aquí es, básicamente hay una estrecha relación entre lo que dice el verso 69, el verso 71 y el verso 74, porque lo que dice ahí, el verso 69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador, verso 71, salvación de nuestros enemigos, y el verso 74, que librados de nuestros enemigos sin temor, le sirviéramos. En otras palabras, querido, obviamente hay una relación que radica en el hecho de que Dios haya levantado un Salvador, lo que en este contexto tiene dos connotaciones. Una, la primera que se establece es una salvación nacional con respecto a los enemigos de Israel. Fíjate, dice, nos levantó un poderoso Salvador. Ahora, piensen como Zacarías están pensando, teniendo en su mente un pacto que Dios les dio a David, diciendo, va a gobernar con vara de hierro, vas a en realidad gobernar todo el mundo, y todos nosotros como tu nación santa vamos a servirte. Entonces, en otras palabras, el término salvación aquí tiene que ver en primera instancia con una salvación nacional con respecto a los enemigos de Israel. ¿Querido, Israel tiene enemigos? Sí. Más de lo que quieras tener en tu lista. Pero Israel sí tiene enemigos. Serios. Entonces, en ese caso, en relación a las naciones gentiles, a las que estaban significadas, en este caso el Imperio Romano, de manera que el hecho de que nuestro texto diga librados de nuestros enemigos implica entender el futuro cumplimiento de lo que se expresa en el Salmo 110. Fíjate ahí en el Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, hasta que todos tus enemigos sean destruidos. Una de las cosas que me gustan de las escrituras que son tan claras, en el Salmo capítulo 2, nos habla algo de eso. Mira lo que dice el Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, el que muera en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. O sea, no otra cosa va a ser una justicia perdurable. Que no se pasa. Como vasija de alfarero los desmenudarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al hijo para que no se enoje y no les caes en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que ven confían. Fíjate, unas palabras, querido David. En serio. Lo que Lucas está diciendo aquí, en realidad, todos los enemigos de Israel un día van a estar bajo sus pies. Ahora, fíjate, en el Salmo 110, verso 1, también lo encontramos en una de las citas de Hechos, capítulo 2, verso 32 a 34, cuando Pedro habla a la nación de Israel, enfatizando el aspecto de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, y hablando a la casa de Israel, le dice lo siguiente, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis oír, porque David no subió a los cielos, pero el mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, ¿ya? De manera que si la primera parte fue literal, en otras palabras, si Dios levantó al Mesías y lo puso al estrado, en otras palabras, dice, siéntate a mi diestra,
Si lo visto así, entonces querido, la otra parte va a ser igual de literal hasta que ponga a tus enemigos por el lado. Eso va a ser real. Así mismo. En la caridad que Dios nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre, recordar lo que dijo Esteban. Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Ahorita? ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso va a ser algo, querido, en realidad, que yo sé que al creyente nos vamos a llenar de gozo y de alegría. Al impío lo va a trastornar, literal. Ahora, ese será el día en que la casa de Israel será liberada de sus enemigos. Y eso implica tres actitudes que presentarán en el instante en que el reinado del Mesías se establezca sobre la tierra en el milenio. En primer lugar, se nos dice que servirán al Señor sin temor. ¿Temor de qué? Una pregunta. ¿Por qué dice ahí que van a servir al Señor sin temor? ¿Será que el israelita en la actualidad tiene miedo, tiene temor? ¿Y en qué sentido lo tiene? Y eso es lo que voy a tratar de contestar, pero hay dos virtudes más. En segundo lugar, dice que sirvieran al Señor sin temor. En segundo lugar, que podrían, dice ahí, en santidad y en justicia delante de todos nuestros días. Hay dos características más abajo. El hecho de que Israel sirva a Dios sin temor puede entenderse de dos maneras, querido. En primer lugar, puede verse como el resultado de su condición, y eso es que lo harán en santidad y en justicia, o en segundo lugar, como una actividad separada. Ahora, personalmente creo que tiene que ver con que el hecho de que puedan servir a Dios sin miedo es porque tienen esas dos facultades, santos y justos. Sin eso, olvídese. Ahora, si recordamos la actividad del Antiguo Testamento, todo aquel que quisiera servir al Señor en la forma que fuese debía cumplir con ciertas estipulaciones de la ley, ¿se acuerdan? Tenía que llevar un animalito, sin tachas, sin arrugas, que sea perfecto. De ahí hacer toda una procesión, sacrificar al animal, y de ahí recién poder servir a Dios sin que el animal era acepto. Servir así a Dios, ¿no te llenaría de temor? Sabiendo que en cualquier instante, por tu propio pecado, podrías perecer. A veces hemos comentado, aquí hemos hecho de las comillas y todo. Imagínate en el Antiguo Testamento estaríamos todos muertos. ¿Por qué? ¿Cuál de todos va a cometer un pecado? De todos. Ninguno de los que está aquí estaría con vida. ¿Por qué? Porque vemos la ley tan estricta. Y Dios no te pasaba una, decía, no, listo, mira, se acabó. Imagínate el sacerdote, o el sumo sacerdote, que tenía que vestirse de cierta forma, hacer cierto ritual, presentar por él, por su casa, por su pueblo, todo. Eso sin duda produce temor. Miedo. Ya hablábamos con los hermanos del instituto, decía, querido, cuando el hombre se enfrenta a la santidad de Dios, da miedo. Porque te espanta ver un ser tan santo, tan puro, tan limpio, de ver tu propia condición y decir, ¿qué soy yo? Tan ínfimo y tan abominable ante sus ojos. Todos los hombres de la Biblia que se enfrentaron de alguna forma ante esa presencia, exclamaban, voy a morir, voy a perecer, porque mira, ¿cómo un ser tan santo puede acercarse a mí sin que yo perezca cuando sé que debo perecer?
querido, aquí fíjate las actitudes que la nación entendería va a ser en santidad. Perfecto. Sin pecado. Sin maldad. Justos. Imagínate una nación sirviendo a Dios. ¿No va a tener temor? Porque pueden servir a un Dios santo porque son santos. Y van a servirlo para siempre así. Con gozo y alegría. Sin temer el hecho de entrar a la presencia de Dios y contemplar su hermosura. Y eso es lo que un día nos espera. Poder contemplar la hermosura del Señor sin necesidad de temer, de pensar que puedo ser muerto por su sola presencia. Es interesante notar, querida, que a veces como dije estamos tan acostumbrados a la misericordia y hemos escuchado tantas veces de la santidad que no alcanzamos a dimensionar la grandeza de nuestro Dios con nosotros. La inmensa misericordia que tiene cada día. Imagínate con Israel. Yo digo, Señor, si eres tan paciente con ellos, yo si fuese tú, yo a la israelita ya le voy a eliminado. Ya estarían muertos. ¿Por qué? Porque no soy yo, no soy tú. Vemos en Dios una paciencia única, queriendo llevar a cabo su plan. Ahora, el hecho de que pudieran actuar de forma santa y justa nos muestra un estado. Una cosa es clara tanto en el pacto abrahámico, querido, como en el pacto davídico, requiere de un pago, o mejor dicho, de una redención hecha a Israel para que ésta se lleve a plenitud. Querida, si no hay un pago, si no hay alguien que pueda salvar, ¿cómo se ejecuta el pacto? Sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? La Biblia dice que no se hace remisión. Por lo tanto, alguien tiene que pagar. Ahí está Cristo. Tanto el pacto davídico como el pacto abrahámico, obviamente, ambos pactos, ninguno de ellos apuntan o proveen de eso, de salvación. Pero el nuevo pacto provee y apunta a una redención futura de Israel como nación en donde podrán servir a su rey, su Señor, en santidad, en justicia. ¿Por qué? Porque empieza podríamos decir, una nueva era. Distinta a la anterior. El viejo pacto, antiguas promesas, antiguas leyes, el nuevo algo totalmente distinto. Pero antes de hablar del nuevo pacto, Zacarías se dirige a la actividad que desarrollaría su hijo. Mira, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, será llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahora, fíjate que el que ocupa ahí es profeta del Altísimo. La palabra Altísimo es el Elión. ¿Recuerdan? El que trasciende. No tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene un límite. Esa es la idea. Es inalcanzable el pensamiento humano. En realidad es tan alto que no podemos entenderlo. Ni contenerlo, ni apreciarlo en plenitud. Porque somos seres finitos. Somos ínfimos. Y dice ahí, ese niño va a ser profeta de ese Dios. Ahora, el término profeta en la actualidad ha sido tan manoseado que la gente cree que cuando uno dice profeta, el profeta va a predecir el futuro, casi como un brujo, ¿cierto? Con cartas mágicas donde él dice, cachipón, ahí está, esto va a pasar. Pero en realidad, querido, el profeta en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con eso. La realidad del profeta del Antiguo Testamento y su función principal era llevar a la nación a la ley, al camino correcto, al mandamiento santo puro de la palabra del Señor. Si se fijan, una de las cosas que vemos de Juan es que es llamado profeta.
Y es llamado profeta primeramente por Dios, segundo por Zacarías, tercero por el Señor. ¿Se acuerdan? Cuando le dije, ¿qué fuiste a ver en el desierto? Una piedra sacudida por el viento. Dice, aquí hay un profeta y más. Ahora, si ves a Juan, yo no veo a Juan haciendo milagros. Si te das cuenta, Juan hasta parece como uno de nosotros. ¿De qué brillo tiene? Bueno, el brillo de él que él tiene es su voz. Guiado por el Espíritu del Señor, exhortaba a la nación, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham incluso de las piedras. Así que no se justifiquen que somos de una nación, de una simiente, porque eso no te salva, eso no te cambia. Imagínate. Eso era Juan. Juan era un predicador. Un profeta. Y fíjate que obviamente haría volver el corazón de la nación a su Señor. Como dije, una de las cosas interesantes, se supone que Israel espera a su Mesías. Pero cuando llegamos acá, uno dice, ¿y a dónde está la espera del Mesías? Vemos a Juan diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaron. Las palabras, el rey está cerca. Y vemos a una nación haciendo cualquier cosa, menos esperando a su Mesías. ¿No sé si estás fijado cuando vemos a la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías, incluso el ministerio del Señor? Vemos a una nación ajena a lo que Dios estaba haciendo. Como que no estaban ni ahí, aunque supuestamente pensaban en que el Mesías vendría. Y querido, esa es la misma actitud que la iglesia de la actualidad tiene. Todos decimos, Cristo viene, amén, pero no vivimos así. Cada uno hace lo que tiene que hacer todos los días, ¿cierto? Piensa en lo que tiene que cocinar mañana, lo que tengo que ir a trabajar mañana, qué me va a decir el jefe, qué tengo que hacer para funcionar, ¿cierto? Eso es nuestra vida, pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos pensado, mañana viene el Señor? Podría decir, me levanté pensando que el viene hoy. Nadie, aunque creemos eso, pero es tan lejano para nosotros. Pero en realidad debería ser tan cercano para nosotros. Lo vemos en realidad no. ¿Qué iba a hacer eso? ¿Qué iba a hacer? Preparar el corazón de un pueblo desviado. Mira lo que dice, por tirar delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Vas a hacer que esta nación se vuelva. Quiero terminar diciendo lo siguiente, mira. Dios dio a Zacarías, una de las cosas que vemos, es que nos plantea un contexto oscuro de la nación a la cual él llegaría. Y cuando digo oscuro, tiene que ver con la actitud del pueblo. Te hago la pregunta, ¿Israel tenía la ley? ¿Tenía los profetas? ¿Creían en Dios? ¿Trataban de obedecer la ley? Sí. Y fíjate que parecía a nosotros, tenemos la Biblia, tratamos de hacer nuestra vida espiritual todos los días, pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Teniendo todo necesario. Digamos, en Cristo rigor nosotros tenemos más ventaja. Y posiblemente, ¿cuál es esa ventaja? Tenemos el Espíritu Santo. Dentro de nosotros cosas que ellos no tenían. Si pusiéramos a pensar de forma carnal, pero yo no sé. Podríamos pensar, pero que en realidad
ella no tenía el Espíritu Santo. Si ella no lo tenía, en ese caso más responsable a ti. Porque teniéndolo todo, tenemos la misma actitud que la nación. A mí, como te dije, imagínate, aquí tenemos un acontecimiento único, donde el reino de los siglos desaparecería. Y Dios estaba preparando el escenario, estaba mostrando y guiando todas las cosas para que eso suceda. Y las únicas personas que alaban, engrandecen y glorifican a Dios son los hijos de Dios. Elizabeth, Zacarías, María, los pastores, ¿se acuerdan? El sacerdote que circuncidó al Señor, pero son tan contados por los dedos. Y tú dices, ¿qué pasa con una nación que se supone anhela su necesidad? Lo que pregunto, ¿qué pasa con la iglesia de Cristo que anhela su Señor? ¿No viene en realidad? Espera a su Señor, o lo espera bien de lejos. Es como el típico japonés, sí, en realidad no lo espera. Lo espera, pero que sea bien, entre más lejano mejor. Así me pongo uno día las cuentas con Dios, cuando se supone que las cuentas ya están pagadas. Uno las pagó todas, eternamente para siempre. ¿Qué te ha interrumpido, querido, para no hacer lo que tienes que hacer? Es algo que cada uno debe analizar. ¿Qué te ha interrumpido para no avanzar en la carrera? ¿Algún peso? ¿Algún pecado, sabes? Para poder seguir adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo así que vas a poder disfrutar y llegar a realidad las promesas. Esa promesa que deseamos en la venida de aquel que nos redime. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor, con nosotros y enseñarnos realidad, tanto de tu pueblo, de tus promesas, de tu fidelidad, tu grandeza y inmensidad, Señor, que tiempo nos falta para seguir conversando, hablando de tu poder. Señor, gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. Te ruego, Señor, que pueda calar nuestros corazones, que pueda transformar, Señor, nuestras vidas y pueda llevar, Señor, fruto de alabanza y confianza en tu nombre, Padre. Gracias por todo lo que haces, Señor, y por lo que sigues haciendo para la gloria de tu nombre. Y nosotros oramos. Amén.